Hola amigos, bienvenidos a Nuevamente. Yo soy Daria. Y yo soy Ever. El día de hoy vamos a hablar sobre el poder de las palabras que usas y también las palabras que usan otras personas para manipularnos, para vendernos cosas, pero especialmente cómo nuestras palabras afectan nuestra vida. Porque tenemos hoy dos libros bien interesantes, bien importantes, pero desafortunadamente muy olvidados, porque ya son muy antiguos, que es el libro de Stuart Chase, aquí el rojo, que se llama La tiranía de las palabras, y habla precisamente de esto, que nuestro lenguaje a veces nos daña, nos lastima. Y también tenemos a otro libro aquí de William Lutz que se llama Double Speak, es como doble hablar, y es muy interesante porque se trata del lenguaje que usan personas como en anuncios, las compañías grandes, los doctores, para esconder la verdad. Así es, y estos dos libros se complementan muy bien, aunque son de diferentes eras, como quien dice, porque el primero, el que tenemos, el que se ve como a lo mejor anaranjado para ustedes, que es rojo, que es La tiranía de las palabras, es del 1938, y este otro viene después de Double Speak, que es 40 años después aproximadamente se escribe, más o menos. Entonces, están separados en tiempo, pero no en substancia, no en esencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos dan dos perspectivas del mismo tema, pero de una forma muy diferente, porque vivieron estas dos personas en tiempos diferentes. El autor Stuart Chase vivía en un mundo dominado por el miedo contra los soviéticos, igual en la Unión Soviética el miedo contra los americanos por esto de las bombas atómicas. En este caso William Lutz vivía en un mundo muy diferente, que básicamente se estaba ya a punto de caer la Unión Soviética. No era tanto en sí el miedo de una guerra nuclear, era más el mundo del negocio, el mundo de la corporación. Y esto es importantísimo porque cualquier libro se debe leer en su contexto. No nada más quién lo escribió, sino también cuándo se escribió. El autor y el libro son productos de su ambiente. Pero cuando ves algo que filósofos desde antigua China hasta Grecia y aún en nuestros tiempos modernos en Estados Unidos hablan de básicamente lo mismo en el concepto, que las palabras tienen poder, y no nada más eso, que usamos nosotros mismos palabras para distorsionar, para transformar nuestra realidad. Cuando vemos esto, entendemos que debe de haber algo de importancia ahí, porque a través de tantos años, cientos y cientos de años que pasan y sigue siendo relevante este tema, tenemos que recalcarlo y darle la importancia que merece. Y por eso estamos hablando de este tema el día de hoy, que son las palabras y qué tienen bajo de ellas, qué es el poder que tienen. Y no estamos hablando de metafísica, porque acuérdense, esto de los decretos, afirmaciones, está excelente, pero es una forma sencilla, a lo mejor hasta barata, de tratar este tema que va mucho más profundo. Esto estamos hablando de muchas veces de una sola palabra, nada más una, y por qué es importante. Sí, y vamos a empezar este tema con una frase de Stuart Chase que viene de su libro, que nos dice: el lenguaje es una espada que corta en dos sentidos. Con su ayuda, el hombre puede conquistar lo desconocido o se puede herir gravemente. Entonces, vamos a precisamente hablar de esto, cómo nuestras palabras nos pueden herir. Habíamos platicado de esta historia pequeña de Sócrates hace un tiempo, que Sócrates estaba hablando con un griego, otra persona griega, un amigo de él, y ese amigo quería ir a estudiar con el maestro Protágoras, porque era muy famoso, era un filósofo, según él enseñaba cómo pensar. Y Sócrates le pregunta a su amigo: si tú vas con un doctor a aprender, ¿en qué te vas a convertir? ¿En qué te va a convertir el doctor? Y le dice a su amigo: pues en un doctor. Le dice Sócrates: ok, si vas con un pintor a aprender,
a estudiar con un pintor, ¿en qué te va a convertir el pintor? Pues en un pintor. Pero si tú vas con Protágoras, ¿en qué te va a convertir? ¿En qué te vas a convertir con él? Y esto es lo que nos estamos preguntando, ¿en qué nos vamos a convertir con nuestras palabras? Las palabras que usamos nos están convirtiendo en algo, están ilustrando la persona que somos y en quién nos vamos a convertir. Es ese guión, literalmente un guión, es tu diálogo interno, no es nada más lo que dices aquí, lo que hablas afuera, pero también lo que te dices a ti mismo en tu mente, ese diálogo interno, ese es el guión de tu vida. Y tus palabras revelan en qué te estás convirtiendo cada momento. Y esta historia pequeña viene claro de los diálogos de Platón, porque Sócrates no escribió nada. Entonces, y tenemos que recordar, estamos hablando de muchísimo tiempo antes de Cristo. Y son ideas, historias, podrá decir usted, pero son más importantes de esto, enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy. Piensen qué poder tienen. Si a través de tanto tiempo siguen siendo relevantes, ¿y cómo va a ser relevante esto? Es bien fácil, para hacerlo práctico, porque eso es lo que queremos hacer. Podemos hacer un programa para ustedes extremadamente sofisticado, extremadamente enfocado en cosas que a nadie le interesa, como la etimología, como la historia, como de dónde vienen estas enseñanzas en sí, de cuál fuente, pero eso no es tan importante como lo que tú pones en acción. Y por eso siempre lo tratamos de hacer práctico. Cuando tú oyes esto y que dices, ¿qué te va a hacer un doctor? Pues te va a hacer un doctor. ¿Qué va a hacer de ti un carpintero? Pues va a ser de ti un carpintero. Escuches esto, pero ¿cómo lo vamos a traducir de una forma más práctica aún? Porque vivimos en otro mundo, desafortunadamente, que hay pocos carpinteros y pocos zapateros y así es, ¿no? Entonces, ¿qué significa más bien para nosotros el día de hoy esta enseñanza de Sócrates? Y es bien fácil. Lo que significa es que tú te conviertes en aquello que te rodea. Si tú te juntas, como dicen, con 4 personas que tienen problemas económicos, pronto serás el quinto con problemas económicos. Si te juntas con 4 personas enfermas, pronto serás la quinta persona enferma. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque eso es lo que hablan, eso es su realidad. No puedes aquí en este punto culparlos. Eso no nos sirve. Puedes hacerlo obviamente, pero ¿por qué decimos no puedes? Porque si lo haces, caes en esa misma trampa. Como, es su culpa. No es la culpa de ellos, es su experiencia. Eso vivieron, eso viven, eso piensan, eso sueñan, eso a lo mejor están tratando de liberarse, pero siguen pensando en ello. ¿De qué van a hablarte? De enfermedad, te van a hablar de pobreza, te van a hablar de carencia. Ese es su mundo. ¿Y cómo vas a prosperar con personas que jamás hablan de una idea, de un negocio, de una innovación, de un invento, de algo nuevo? Nunca lo hablan. ¿De dónde vas a sacar la información? Es obvio. Te van a convertir entonces a ti en lo que ellos ya son. Y todos estamos siendo a la vez influenciados y a la vez influenciamos. La diferencia es que cuando es una persona psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente fuerte, no nada más resiste, sino que también cambia a las otras personas. Esta es la marca de alguien con madurez espiritual. La marca de madurez espiritual es la rigidez, pero también con la flexibilidad. Quiere decir, soy rígido cuando algo es menos en grado de positividad o lo que sea de lo que yo hago. Si es menos bueno, nunca cambio. Pero si es mejor de lo que yo hago, instantáneamente cambio. Esa es la marca de un ser espiritual. Tienes que ser extremadamente flexible, hacia arriba, extremadamente rígido hacia abajo. Y acuérdate, ¿de dónde viene esta influencia? De las palabras que usan las personas. Que te quieren jalar hacia abajo con sus palabras negativas, muchas veces contaminantes. Porque puedes tú entrar en una forma neutral y preguntas, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas hoy en tu trabajo? Una pregunta relativamente neutral. Un grupo, una persona te va a decir bien, la otra persona te va a decir muy bien, la otra persona te va a decir terrible.
La cuestión aquí es interesante, que esto no quiere decir nada sobre cómo les ha ido. Ellos así hablan. A lo mejor al que te dijo terrible, esa persona le está yendo mejor que a todos, pero ese le llama terrible a esas circunstancias. Y ese es su mundo. Ese es su Esas mundo. palabras dirigen a su mundo. Vamos a hablar de palabras peligrosas que, como dice Stuart Chase, nos pueden herir cuando regresemos de este corte comercial. Y vamos a empezar con esta palabra, la más peligrosa, según el autor Stuart Chase. Así que no se vayan, vamos a hablar de esto después del corte. Gracias por continuar con nosotros. Hay una palabra que dice Stuart Chase que es tan peligrosa que se debe de manejar con tanto cuidado como un cartucho de dinamita. ¿Qué palabra cree que es? A lo mejor están pensando que es una maldición, que es la palabra odio o otra cosa fea. Se van a sorprender, y yo me sorprendí cuando leí esto y me hizo pensar mucho. Ustedes también van a pensar de una forma diferente después de oírlo. Esta palabra que es tan peligrosa es la palabra es. La palabra es. Piénsenlo así. Raro, ¿verdad? Se escucha muy raro, pero dice Stuart Chase, y con mucha razón, si nos ponemos a pensar un poquito, que cuando tú dices que algo es algo, tú eres como un Dios diciendo la verdad absoluta. Tu cerebro escucha que es así 100%. Vamos a ponerle un ejemplo. Este niño es bien tonto. Es un tonto. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, verdad? ¿Estás diciendo no le salió bien la tarea? ¿Sacó malas calificaciones este año? No. Estás diciendo que es un tonto siempre, todos los días, 100%, en todo lo que hace, es un tonto. Eso es lo que escucha tu cerebro y el cerebro del niño que le dijeron tonto. El cerebro no nada más escucha lo que es, y esa es la verdad absoluta. Entonces dice Stuart Chase, la cosa no es la palabra. El niño no es un estúpido, nada más porque tú le dices así. Estás diciendo, mi hija es bien floja. Quiere decir que es floja 100% en todo lo que hace, todos los días, cada momento de su vida, pero no tiene otra calidad más que flojera. O sea, tú la analizaste toda completa, no tiene otras características, solamente floja. Y obviamente no es lo que tú quieres decir, pero eso es lo que tu mente entiende. Tu cerebro es sencillo, es un cerebro de cavernícola. Dices es, quiere decir absolutamente 100%, siempre es así. Por eso es tan peligroso etiquetar, es tan peligroso usar la palabra es con algo negativo que viene después. Sí, es esta palabra que es tan poderosa, la usamos tanto, es una de las palabras más utilizadas, más frecuentes, más comunes en todos los lenguajes. Pero tenemos que usarlo igual como habíamos hablado, todas estas palabras, con mucho cuidado y entendiendo porque estamos en ese momento. Y esto es algo de moda, que ahora se dicen que etiquetar, no etiquetar a niños y esto. La palabra real es no darles una identidad. Así no es. les des la identidad. Así, exactamente. Porque les estás dando una personalidad que tienen que vivir a través de ella. Les estás diciendo, es como si le dijeras a un animal que es un perro, le dices, tú eres una vaca. Y con el tiempo empieza a hacerle mu. Y dices, no puede ser posible, alguien que lo ve de afuera. Pero en ese ambiente se convierte en eso, porque le estás dando esa identidad. Sí, es como el psicólogo, cuando tú vienes con él y te pregunta, bueno, ¿por qué viniste? Y dices, pues me siento triste, es que lloro todos los días, no me quiero levantar de la cama. Ah, bueno, ¿por cuánto tiempo te has sentido así? Pues 3 años, 4 años, 5 años. Te dice el psicólogo, ok, tú estás deprimido. Sí. Tú tienes depresión. Y es muy diferente decir yo estoy deprimido a decir yo estoy pasando por una tristeza. ¿Qué diferencia? En el primer caso estás usando la palabra es como estoy, es lo que soy, ese es yo, deprimido.
En el segundo caso estás diciendo pasando, va a pasar. Pero el psicólogo comúnmente no te dice, estás pasando por una tristeza. El psicólogo tradicional, especialmente en Estados Unidos, te va a decir depresión, estás deprimido. Sí, le va a poner una etiqueta ahí más sofisticada, va a decir, tiene depresión mayor, crónica, otra cosa de ese tipo. Le puede dar una clasificación, pero sigue siendo un estatus, es como si te ponen una estampa y no te la puedes quitar. Esa es como una cicatriz que está muy profunda y sí se puede quitar obviamente con mucho trabajo, pero cuando se remarca tanto a través, esa herida se vuelve a abrir y se vuelve a abrir, esa cicatriz, cuando llega el momento de cicatrizar es tan profunda, ya no la puedes corregir, ya es demasiado fuerte esa marca. Entonces, por eso vemos que hay ciertos roles que se juegan en las familias, como muchos que dicen, es el bebé, es el chiquito, y por eso está escondida, no es que le digas bebé, si le puedes decir bebé, le puedes decir que es el chiquito, le puedes decir que es el menor, pero si le dijeras, por los primeros 5 años de tu vida, a lo mejor fuiste el bebé o vas a ser el bebé, pero tiene una fecha de expiración, no es permanente. Pero cuando tú le dices, es el bebito, es el niño, es el pequeño, se convierte en una forma de personalidad, en una característica de personalidad que se va a acentuar. Entonces, tenemos que entender que lo que estás haciendo, por ejemplo, tienes a un niño, es una profecía. Es una profecía, lo que estás diciendo, eso va a pasar muy probablemente. Si tú le dices a un niño, tú eres muy bueno en matemáticas, repítelo una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Se convierte en eso. Parece maravilloso, pero es real. El problema es que no somos constantes y como decía un pensador, el problema con el hombre moderno es que no piensa. Ese es el problema. ¿Por qué no le dices a las personas sus características, pero más profundamente? No les digas nada más como al esposo, que le dices, eres un flojo. Es que mi esposo es un flojo. ¿Por qué no dices, durante ciertos días, aproximadamente el 20% de los días de la semana, en esta y esta y esta actividad, se retrasa aproximadamente 15 minutos de lo que yo quisiera para lograr esa cosa que quiero? Que tirar la basura, lo que sea. ¿Por qué no hablas así? Porque cuesta. Sí. Cuesta el recurso más caro del universo, pensar. Cuesta pensar. Toma tiempo, requiere pensamiento, pero esa es la cosa, que las personas que se hacen más conscientes con sus palabras y hablan así, como tú dijiste, con más certeza, son más precisos, en lugar de ponerles esa etiqueta, piensan, son las personas más felices, son las personas más saludables, porque su mente no está llena de palabras como flojo, tonto, estúpido, difícil, problema, no me gusta, no puedo. Es bien diferente decir no puedo a decir estoy aprendiendo. Sí. De decir no me sale a decir estoy en el proceso, me falta práctica, o no puedo todavía, por lo menos. Esa pequeña palabra todavía hace una gran diferencia, y eso lo han encontrado en estudios científicos, como de la científica Carol Dweck, que estudiaba niños, 2 grupos de niños, para ver cómo reaccionaban cuando les ponían una tarea muy difícil. Los niños que decían no puedo todavía estaban mucho más interesados, mucho más motivados, aun cuando estaban batallando. Eran los que tenían más felicidad, les sacaban más provecho de la actividad. Los niños que simplemente decían no puedo, eran los que se estancaban, se frustraban. Entonces, una palabra tan pequeña, aún con una frase negativa que es no puedo, hace una gran diferencia. Sí, aun cuando no haces el esfuerzo por cambiarla en sí, nada más le agregas todavía, no puedo todavía, no sale todavía. Quiere decir, porque ese es el mensaje, quiere decir va a salir.
Exactamente, Va a funcionar, es temporal. voy a poder. Sí, es cuando dices, estoy pasando por una tristeza, va a pasar. Sí. Es temporal, no es parte de ti. Y cuando tú dices, es flojo, es tonto, está deprimido, como que lo pones en piedra. Esa es su identidad, así va a ser Sí. él para siempre. Eso es lo que tu mente entiende. Sí, y es esta reducción de las personas a una palabra, muchas veces, Sí, daña no nada más a la persona que recibe esta palabra, sino también a la persona que la produce, porque te conviertes en una persona que es fría. ¿Y fría en qué sentido? Es cruel. La persona que pone esa marca en las personas, en los demás, es cruel. Por cuando dice alguien, esta persona, él es malo, ella es buena, así, es cruel. No piensa que esa persona puede cambiar. sí, ¿a poco tú sabes todo de esa persona? Tú Sí. conoces su alma, tú has vivido toda la vida con él, tú lo entiendes desde afuera hacia adentro. ¿Eres un Dios o que tú miras adentro de Sí. su espíritu? No, simplemente no. Entonces, esas palabras dañan cuando son negativas. Si tú lo haces para algo positivo, que es excelente, va mejor, es muy bueno, va a mejorar, ahí es otra cosa, te influye. Sí, y esto conecta completamente con cualquier cambio que quieras hacer, porque si no aprendes nada el día de hoy de este programa, por lo menos aplica esto. No digas jamás, no puedo, jamás, porque todo puedes. No quieres, es otra cosa. El problema es que si dices no quiero, te sientes mal en muchas partes, en muchas situaciones. Te dice alguien, tienes que dejar de comer, un doctor, tienes que dejar de comer pan porque estás mal de salud. Y dices tú, doctor, es que no puedo. No puedo. ¿Qué quiere decir esto? No tengo el poder. Si yo te pongo una pistola en la cabeza y te digo, una migaja de pan y jalo el gatillo, ¿cuántas galletas te comes? ¿Cuántos panes te comes? 0, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes. Entonces, no quieres. Esa es otra cosa. Pero ¿qué pasa si tú le dices a alguien igual que estás hablando y le dices, es que estoy mal de salud y me dijeron que debo de dejar el pan, pero no quiero? Puedo, pero no quiero. ¿Qué pasa? Ese es el problema. Empieza la conversación y la persona lo interpreta muchas veces como quiero ayuda y te empieza a ayudar, te empieza a platicar, dime más, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo llevas comiendo pan? ¿Se te hace muy difícil? Dime, explícame más, ¿cómo pudiera ayudarte? Ese es el problema. ¿Y por qué? Vámonos a la raíz, vámonos al fondo, porque no quieres cambiar. Por eso no la usas, por eso no dices no quiero, porque no quieres cambiar. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es como el freno. ¿Sí? Cuando dices no puedo, le pones un freno a tu poder. Tú dices, sí. hasta aquí llego. Y aquí está desplazas, mi límite. y desplazas la responsabilidad. No soy yo, es como el cuerpo, los genes, ADN, porque soy mexicano y pues ¿cómo? Las tortillas es lo mero bueno. Yo no soy, yo no puedo. Sí, a mí no me Sí. dieron suficiente poder Sí. para hacer esto. Sí, y no hay problema. Y lo mismo, ¿por qué? ¿De dónde sacaste esas dos palabras tan utilizadas? No puedo. No creo que pueda. Todo eso. ¿Por qué? Alguien te lo enseñó. Tú no lo inventaste. Tú no lo creaste. No son palabras nuevas. No es una frase nueva. Cuando dices tú, es que nací a los 3 años, dije, no puedo. Y salí en el periódico. Porque nunca se había dicho esta frase. Fue la primera vez que se dijo. No. Es una herencia. Como igual que dice les habíamos platicado de este autor Robert Kiyosaki, de papá rico, papá pobre, que dice la pobreza se hereda, es lo mismo. En este caso, la falta de poder se hereda, la debilidad se hereda. Entonces, tenemos que entender aquí en esta situación, absolutamente puedes, absolutamente, puedes lo que sea.
lo que tú quieras. Es como en la clase de inglés que nosotros manejamos, hice un comentario y dije, era una niña pequeña que está en nuestra clase y le dije, esta niña puede hasta volar si quiere. Y los demás niños dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que puede volar? Pues puede volar en avión, puede en helicóptero, puede brincar del avión, puede volar, puede sí. construir unas alas de muchas formas. Entonces, como dices tú, todo se puede. Nada más hay que pensar cómo. Sí, y trabajarlo. Y si, por más loco, por más increíble que suene, como si dices, me puedo convertir en un dinosaurio. Me dice, ¿cómo? No se puede, no se puede, es imposible. Claro que sí. Primero, trabaja, conviértete en un ilustrador, escribe historias, después empieza a trabajar en un estudio de películas y un día podrás ser uno de tus personajes que es un dinosaurio y salir en la película, tú eres el dinosaurio, hasta te pusieron los puntitos esos para grabarte tus movimientos, tu voz es la del dinosaurio, magia, te has convertido en un dinosaurio. Entonces, si te puedes convertir en un dinosaurio en este mundo, no me digas que no puedes dejar de comer tortillas de harina, no me digas que no puedes caminar, no me digas que no puedes hacer una lagartija, no me digas eso, porque sí puedes. Unos dirían, yo no puedo hacer 100 lagartijas. No puedo, es imposible. Lo mismo, si te dijera, por cada día que no hagas 100 lagartijas, te quito 1 metro cuadrado de tu casa. Ya se va, pum, se desaparece, con todo lo que está ahí, hasta que te dejo en la calle. ¿Cuántos días antes de que hagas 100 lagartijas todos los días? Como puedas, ¿no? Sí, a lo Pujando, mejor, gritando, llorando, pero las sí, haces. a lo mejor no las haces perfectas, las No. haces de panzazo, pero Sí, las haces. Sí. Y aún así, si te dijeran 100 perfectas, las haces porque las haces. Encuentras como que estés ahí 6 horas. Pero el punto es, no quiero en lugar de no puedo. No quiero hacerme el tiempo. No es que no tengo tiempo, no quiero hacer el tiempo. No tengo otra prioridad, para mí es más Sí. importante esto. Sí. Por eso no hago ejercicio, porque para mí es más importante estar cómodo y a gusto que sudar y sentir dolor. Todo esto son palabras, porque sí es una actitud, claro, pero ¿de dónde viene la actitud? De las palabras. Y aquí estamos hablando varios minutos de dos palabras, no puedo, nada más 2, y son tan poderosas. Lo que tú observas y lo que tú escuchas y lo que aprendes de tu ambiente, así hablas, así actúas. Las personas que ven un episodio de una novela típica, que lo engañó y esto pasó y un drama, reportan 15% menos satisfacción en su matrimonio después de ver ese ese episodio. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bien sencillo, porque están aprendiendo cómo funciona una relación. Que es dramática. Sí. Y la de ellos es aburrida. Sí, entonces... no es como la tele. O a lo mejor que porque también te están engañando. Un montón de cosas posibles, pero te aprendes el vocabulario. El vocabulario es la clave. El vocabulario te enseña cómo hacer cosas. Porque si tú dices, yo estoy en un estado de riqueza pospuesta. ¿Qué quiere decir eso? Todavía no soy rico, pero voy a ser rico. Estoy en ese estado, como cargando en esa barrita en internet, que bajas un archivo o bajas un video y empieza a cargar el video. Lo mismo. Tú no lo ves que va cargando y dices, no funciona. No dices eso. Dices, está cargando. Ahí va. Veo el progreso. El problema es que no tenemos una barrita alrededor de nosotros, arriba de nuestra cabeza. No se ve la barrita. No sabes. Entonces, la gente pierde fe. Pierde fe porque por lo mismo, porque no habla con fe. No habla. Por eso les decimos a ustedes, son religiosos, maravillosos. ¿Qué sería lo mejor que le puedes dar a Dios?
Cualquier credo que tú tengas, cualquier Dios en el que tú creas, ¿qué es lo mejor que le pudieras dar? Bien fácil. No le pidas, para empezar. No le pidas. No le pidas nada. Ese es lo mejor que le puedes dar para empezar, para iniciar. ¿Por qué? Porque todos piden. Todos piden, todos van a la iglesia y piden cosas. Y no está mal, esto no estamos diciendo que está mal, obviamente. Pero la persona que va y pide tiene menos poder que la persona que va y da. Es obviamente claro. Entonces, tienes tú un credo o tienes tú a alguien que amas. Lo primero, paso 1, no estamos diciendo que es lo único, estamos diciendo que es el paso número 1, no pidas. No lo pidas, ¿para qué? Tú puedes hacerte feliz. No le pidas que alguien te haga feliz, no pidas que alguien te cure de diabetes. Tú puedes hacerlo. ¿Quieres hacerlo? No sé. A lo mejor no quieres en realidad, a lo mejor no. Pero otra cosa muy diferente es que puedas. Y sí puedes, absolutamente. La diabetes se cura en 90 días. Se cura en 90 días. Regresas a la alimentación y vuelve. Pero ¿qué es el punto? Muy sencillo. Lo que tú quieras lograr, lo que tú quieras manejar en tu vida, tienes que ser muy sincero contigo mismo. ¿Tienes lonja? Te voy a decir por qué. Porque quieres. No porque no puedes, no porque es la culpa de las galletas, porque es la tiroides, que porque tengo un problema genético. No es. Tienes lonja porque quieres. Yo tenía lonja, ¿por qué? Adivinen. Porque quería. Honesto, porque quería. ¿Por qué quería? Porque comía donas, porque comía conchas, porque comía mugrero, porque comía papitas. Así sabes, como lo que quiere alguien. Quiere más vivir en el momento un gozo que vivir una vida maravillosa por 80 años. Quiere más eso. Ya les habíamos dicho, si tú no dejas el trigo, te va a dar Alzheimer. A lo mejor te da a los 90, a lo mejor te va a los 95, a lo mejor te da a los 100, a lo mejor te da a los 60, a lo mejor te da a los 45. Y este es el problema. Cuando empieza, ya no para. Ese es el problema. Cuando el Alzheimer empieza, es bien difícil, extremadamente difícil frenarlo. Tienes que revolucionar todo. Tienes que hacer ejercicio, meditar, un montón de cosas. Empezar a perdonar a la gente, completamente cambiar tu dieta, completamente. Es un cambio global. Entonces, ¿qué es el punto? Muy probablemente, 99% de las veces, el Alzheimer cuando ya empieza te va a acabar. ¿Por qué? Porque quisiste. Y suena cruel, pero es la realidad. ¿Quién te obligó a comer Cheetos? ¿Quién te obligó a comer tortillas? ¿Quién te obligó a no correr un ratito por lo menos todos los días? ¿Quién te obligó? Nadie. Y lo que no es obligación es elección. Y lo que elegiste, lo quisiste. Y lo que quisiste, esa es obviamente tu decisión, tu privilegio. Somos un ser privilegiado. Como decía Jim Rohn, famosamente, ¿cuánto crece un árbol? Todo lo que puede. No tiene elección. Todo lo que pueda crecer va a crecer. ¿Cuánto crece un perro? Todo lo que pueda crecer. No tiene elección. ¿Cuánto come un perro? La mayoría de las veces, al menos de que lo entrenes, pero si lo dejas solo, ¿qué hace? Come todo lo que pueda, hasta que casi se muera. Tiene un freno a lo mejor de asco o algo, o el estómago, pero hasta ahí, tiene que ser físico. Pero el hombre es privilegiado, el ser humano es especial. Tenemos un privilegio que se llama elección. Y eliges con tus palabras la realidad que quieres vivir. Si tu realidad que quieres vivir es falta de placer, es falta de disfrutar esa maravillosa vida que está alrededor de ti, eso es lo que vas a decir. Así vas a hablar, te lo vas a hacer para ti mismo.
te ganas la lotería y vas a decir, pero ahora sí empiezan los problemas. Esa es tu elección, tu elección. El que está ahí con Alzheimer es por su elección. El que está con diabetes es su elección. ¿Tienes lonja? Es tu elección. ¿Tienes problemas cardíacos? Es tu elección. ¿Tienes 60, 70, 80, 90 años y estás batallando para respirar? Es tu elección. ¿Por qué digo esto? Porque no todas las personas que tienen 90 años respiran mal. Hay personas que viven en los Himalayas y tienen más de 100 años. Y en los Himalayas hay muy poco oxígeno y respiran muy bien. Tanto así que si tú llevaras a una persona de la tercera edad a los Himalayas, a lo mejor se muere. Pero ahí están ellos de 90, 100, 110 años y están respirando relajados. Y dices, es que estaban ahí toda la vida. Igual, excusas. Excusas, excusas. No quieres, es otra cuestión. Ponte a respirar, una práctica de respiración, ponte a trabajar 1 hora por día. Trabaja tus pulmones 1 hora por día conscientemente. Encuentra un ejercicio. Observa cómo en menos de 2 meses te sientes absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque cambiaste. Porque puedes. Es tu poder. Naciste con poder. Ejércelo. Si no lo ejerces, alguien va a usarlo por ti. Alguien te va a pagar por hora para que uses ese poder y se los regales, como quien dice, a ellos. El empresario no es malvado, el jefe no es malvado. Lo que pasa es que nada más tiene 2 manos. Tiene más ideas que manos. Entonces, busca personas que trabajen por él o por ella. No son malos, tienen más imaginación, hablan de otras cosas, piensan más, por eso merecen ganar más. A lo mejor dices, trabajan menos con las manos tal vez, pero trabajan mucho más con la mente, por eso merecen más. Entonces, tenemos que estar muy claros en esto. Son 2 palabras que hablamos, no puedo. Cámbialas, sé honesto, te van a doler, pero di la verdad, no quiero. Ahorita no quiero irme a un corte comercial, pero tenemos que hacerlo, tenemos que irnos a un corte comercial, así que no se despegue, volvemos con mucho más. Muy bien, gracias por quedarse con nosotros. Vamos a hablar un poco sobre las palabras que se usan para vendernos cosas y especialmente para vendernos cosas que no necesitamos. Las compañías grandes son expertos en esto. Te venden lo que en realidad no necesitas. Y hay un escritor, Jerry Mander, que escribe sobre esto, cosas muy controversiales, pero dice que prácticamente lo que uno necesita lo vas a encontrar, si existe. Si tienes hambre, vas a encontrar comida, si existe, si está disponible en donde tú estás. Pero las compañías enormes que gastan millones de dólares en su publicidad, ellos saben que tú la verdad no necesitas lo que ellos te van a vender. Entonces usan ciertas palabras para manipularte, para captar tu atención. Y creo que vamos a tener que extender esto para el siguiente tema, porque esto es muy interesante, muchas cosas, muchos trucos, palabras que esconden la verdad. Pero vamos a hablar un poco sobre esto antes de irnos al siguiente corte. Estábamos viendo en particular anuncios de cosméticos y aquí coleccioné algunas palabras que casi siempre aparecen en los anuncios para maquillaje de marcas grandes como Maybelline, etcétera, etcétera. Y casi siempre vas a encontrar esas palabras de alguna forma. La palabra perfección o perfecta, sin falla, siempre, como por ejemplo siempre bella, 24 horas al día, porque dura el maquillaje 24 horas al día, sensacional, como color sensacional, antiedad, la piel de tus sueños, usan mucho la palabra sueños, nuevo, puro, radiante y fabuloso. Y si ustedes empiezan a pensar en esto de perfección, pureza, radiante, fabuloso,
nuevo, sensacional. Estas son palabras que describen una experiencia casi milagrosa. No es algo que en verdad, si las piensas, no piensas en un cosmético, no piensas en un maquillaje, piensas como que en una experiencia gloriosa. Por eso lo manejan de esa forma, para que uno se pueda sentir menos, porque tú no tienes la perfección, tú no tienes color sensacional, tú no tienes perfección 24 horas al día. Entonces, bajan tu experiencia, dices, yo no tengo eso, y se hace muy, muy atractivo, entonces lo quieres tener. De esta forma, con ciertas palabras, manipulan a tu inconsciente, y tu subconsciente o tu inconsciente es muy fácil de manipular. Es muy fácil de manipular, al menos de que te hagas muy consciente en lo que estás pensando, que te cuidas mucho, que proteges a tu mente. Y los que son expertos en publicidad lo saben muy bien. Saben muy bien, y como dice Stuart Chase, no te venden el producto, te venden el paquete. Y más la doctrina alrededor del paquete. Por eso una mujer sencilla con tal cosmético se puede convertir hasta en Cleopatra, con todo el encanto del porque te venden la doctrina. No es tanto el producto, son las palabras que te venden. Quieren venderte una emoción, que te sientas sensacional, que te sientes siempre bella, que te sientas perfecta. Lo hacen con muchas cosas, no solamente con cosméticos. También saben cómo hacerlo para vender carros. Saben qué palabras usar para captivar al hombre. Saben qué palabras usar para captivar a la mujer. Saben qué palabras usar para venderle a un niño un cereal dulce o una leche, lo que sea. Saben exactamente qué palabras te emocionan, qué palabras te llaman la atención. Y hay mucho más que hablar sobre esto. Esto es solamente una introducción, pero vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. La siguiente semana vamos a hablar mucho más sobre esto, sobre las palabras que esconden la verdad, palabras que engañan, etc. Pero queremos dejarlos con este pensamiento. En mi caso, yo me dedico a escribir ficción, y lo que tenemos que hacer cuando estamos escribiendo de un personaje, pensamos mucho en su vocabulario, qué palabras usa. Tienes que oír su voz cuando ese personaje habla, y todos hablan de una manera diferente. Esto me hizo pensar mucho, porque cuando piensas en las palabras que usas, es algo que te define, es algo que se convierte en tu personalidad, en tu vida, en tu destino. Tus palabras moldean a tu destino, obviamente porque también las estás pensando, no nada más diciendo. Y esta es mi pregunta para ustedes: ¿qué personaje eres? ¿En qué personaje te quieres convertir? ¿Eres el personaje triste? ¿Eres el villano que critica a todos? ¿En qué te quieres convertir? ¿En quién te quieres convertir? Y esas palabras que usas, ¿en quién te están convirtiendo? Como dijo Sócrates. De esto tenemos que pensar. Tienes como ese guión, ese diálogo interno que está dirigiendo a lo que vas a hacer en tu vida. Por eso hay que escoger con cuidado lo que dices, cómo usas la palabra es, las palabras no puedo, como ya viste el día de hoy. Todo eso hace tu destino, construye tu destino, en el sentido de que tus palabras van a completamente a pintar cómo ves el mundo, construyen a tu realidad. Por eso es tan importante. Con esto los vamos a dejar. Muchas gracias. Ya saben, la siguiente semana vamos a hablar más de las palabras que nos influyen, palabras que esconden la verdad, así que no se lo pierdan. Nos vemos el siguiente viernes a la misma hora. Gracias.